Da inicio el programa de opinión más influyente de la radio. Las emisoras Democracia M y XFM presentan la revista de opinión Democracia, con la conducción y dirección de Gonzalo Rosero. ¿Queréis revolución? Hacedla primero dentro de buena alma. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! Sin amilanarse, sin amilanarse. Nos maquillaron los datos, se los llevaron todo. La revista de opinión Democracia, los temas realmente relevantes, analizados con la visión crítica del periodismo libre. Da inicio la revista de opinión Democracia, el programa en el que usted cree. Comenzamos. Gonzalo Rosero, credibilidad incuestionable. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Es un placer saludarles la mañana de este martes 24 de julio del 2018. Hay un titular a lo largo con un despliegue informativo de veras importante y extenso sobre la situación que impera en el Tribunal Penal, que ha ratificado el pedido de prisión para el expresidente Correa. Es la segunda vez que la defensa del expresidente Correa no logra convencer a los jueces para que le levanten la orden de prisión. Caupolicán Ochoa, su defensor, autor mediato de asociación ilícita, es Correa sospechoso de ser autor mediato de asociación ilícita y plagio del activista Fernando Balda. Esto ocurrido el 13 de agosto del 2012 en la capital colombiana, en la ciudad de Bogotá. En su contra se han presentado, como conoce el país, yo diría la región latinoamericana. Este es un escándalo ciertamente internacional. En su contra se han presentado al menos 13 elementos que han llevado al fiscal Paul Pérez vincularlo al expediente el pasado 18 de junio. Correa ha asegurado que se enteró del caso por las redes sociales y que pudo haber ocurrido un exceso policial. Él lo ha calificado de esa manera, como un exceso policial. Por unanimidad ayer, los jueces Marco Rodríguez, Iván Saquicela, Richard Villagómez declararon improcedente la apelación de prisión y ratificaron la medida dictada en contra del exmandatario el 3 de julio. La resolución se anunció a las 2 de la tarde de esta víspera. Al tribunal le tomó casi 4 horas analizar estas piezas procesales antes de emitir un pronunciamiento. La parte resolutiva fue leída en 8 minutos por el juez Rodríguez. Uno de los argumentos fue que las alegaciones de Ochoa carecían de sustento jurídico. La razón, veamos la razón. Y esto que me atienda la gente. La prisión en contra del expresidente se dictó porque no cumplió con la medida cautelar alternativa a la prisión. O sea,
el juez ordenó presentarse cada 15 días en la corte. Y al incumplir esta orden vulneró el principio de inmediación. Obstaculizó la actividad judicial. Y activó el riesgo de fuga. Esto es lo que sustentó y argumentó el juez. Según Rodríguez, Correa creó desconfianza en los juzgadores para su comparecencia a juicio, más aún al negarse a comparecer a una diligencia solicitada por su defensa para que amplíe su propia versión. Tenemos un auxilio de voz e imagen, o por lo menos de audio. ¿Qué tenemos? Adelante. Por unanimidad, declara improcedente el recurso de apelación interpuesto por el recurrente Rafael Vicente Correa Delgado y confirme en todas sus partes del auto de prisión preventiva dictado en su contra. Con esta resolución del Tribunal Penal de Segunda Instancia, la prisión preventiva dictada en contra del expresidente Correa, acusado de asociación ilícita y plagio en el caso Balda, se ratifica. Los abogados de Correa rechazan el fallo. Analizaremos tanto las instancias nacionales como internacionales que oportunamente podrán interponerse. Lo hemos dicho y hemos insistido en la falta de análisis respecto de los criterios de convencionalidad del sistema interamericano y de las reglas de Tokio de Naciones Unidas. Pero el abogado de Fernando Balda sostiene que el pronunciamiento del tribunal no podía ser distinto al anunciado. En el momento en el cual se pidió la revisión de la medida cautelar Rafael Correa, la doctora Daniela Camacho hizo lo único que podía hacer, porque la ley le obligaba a dictar la prisión preventiva. La pregunta es, si le obligaba a dictar la prisión preventiva, ¿de qué servía una apelación? Y destaca que lo importante de esta resolución y es que hay 3 jueces adicionales, que no es únicamente la doctora Daniela Camacho, que han confirmado que en este caso sí procede la prisión preventiva. El propio abogado del expresidente Correa ya sospechaba que el pronunciamiento del tribunal ratificaría la prisión preventiva y por ello ya anticipó sus próximos pasos. Lo que amerita es que se ratifique ya la prisión preventiva, ir a cualquier corte interamericana, a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, al Comité Europeo de los Derechos Humanos, a cualquier otro tribunal internacional. Ellos pueden acudir a donde quieran acudir. El gran problema que tienen es que hasta ahora no quieren hablar del fondo del caso, hasta ahora no quieren enfrentar el caso del secuestro. Siguen peleando en las formas, siguen diciendo que hay persecución. Y continúa el análisis del Interpol previo a aceptar el pedido y proceder a la localización y captura del expresidente, quien tendrá el punto más crucial de su procesamiento penal el próximo martes 31 de julio, en la audiencia preparatoria de juicio. El fiscal general del Estado tendrá que decidir si es que acusa o no acusa. Si es que él acusa, nosotros acusaremos junto a él. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. Bueno, tenemos a bien anunciarles la gentil presencia a través de la línea telefónica del doctor Enrique Herrería Bonet en la ciudad de Guayaquil, y aquí nos honra, como siempre, con su presencia, la ex fiscal general de la Nación, la experimentada jurista ecuatoriana, estudiosa de este caso, perseverante en los medios de comunicación colectiva del país en el tratamiento de este caso, la doctora Mariana Yepes. Buenos días, doctora. Como que el expresidente no convence a los jueces. Le preguntamos a usted y al señor doctor Enrique Herrería en la ciudad de Guayaquil, ¿qué tiene que ocurrir en este momento? ¿Cuáles son las demás facultades que podrían comparecer, digamos, a este proceso cuando ha subestimado a la autoridad judicial el mismo expresidente y no da pie con bola en su defensa? Nos da esa impresión. Doctora Mariana Yepes, bienvenida, buenos días. Buenos días, licenciado, gracias por la invitación. Buenos días al doctor Enrique Herrería también, ¿no? Un gusto compartir con él este panel.
Lo que pienso es que no podríamos decir que no da pie con bola, como usted manifiesta, sino que las no convence a los jueces. Bueno, ¿Tampoco? lo que pasa es que él debe haber pruebas suficientes, elementos suficientes para que los jueces hayan tomado la decisión del día de ayer. Para revocar la medida de prisión preventiva mediante el recurso de apelación, deben haber elementos que cambien totalmente los fundamentos que tuvo la jueza Camacho para ordenar la prisión. Lo que pasa es que ella ordenó la prisión y ordenó la prisión porque no cumplió una medida cautelar anterior que había dictado, una medida alternativa. Pero inclusive para dictar la medida alternativa deben haber elementos suficientes. Se requiere pues que exista la posibilidad o el peligro de que no colabore con el proceso, de que exista peligro de fuga, pero en este caso se sabe que él está fuera del país, es de conocimiento público, pero también que exista la seguridad de que todas las pruebas se practiquen mediante la inmediación y luego se cumpla la pena. Pero en este caso parece que la ausencia de él impedirá que el proceso continúe, porque no es de aquellos delitos que se siguen en ausencia de él, sino que tiene que haber la presencia. Creo que me parece a mí que la defensa, no en este caso de la prisión, porque eso es otro tema, pero veo que la defensa está cambiando de teoría del caso cada vez, ¿no? Porque inicialmente había expresado que no existía, primero que no había participado absolutamente en el delito que se está investigando. Luego manifestó que no había secuestro y ahora dice que el secuestro se cometió en Colombia y no aquí en el Ecuador. Entonces existe un cambio de posición, ¿no? Que eso es lo que yo he podido observar. ¿Y eso a dónde nos lleva? Bueno, a eso le corresponde, creo que el fiscal tiene suficiente fundamento para emitir su criterio, y luego también los jueces están conociendo, sobre todo la jueza Camacho, que es la que ya está no dirigiendo, sino controlando las garantías de la etapa de instrucción, y después ya tendría que pronunciarse sobre el dictamen que presente el fiscal general. Pero el fiscal tiene 13 elementos que le llevan a vincularlo, al menos en el expediente del pasado 18 de junio. Correa ha asegurado que se enteró del caso por las redes sociales y que pudo haber ocurrido un exceso policial. Y con ese argumento, o con esa especie de disculpa, amortigua o digamos, y respeta el marco que en donde quiere la autoridad de fiscalía enmarcarlo dentro del proceso. Ayer, por unanimidad, los jueces Marco Rodríguez, Iván Saquicela y Richard Villagómez, según la prensa de este día, declararon improcedente la apelación de la prisión y ratificaron la medida dictada en contra del exmandatario el 3 de julio. La resolución se anunció recién a las 2 de la tarde de esta víspera. Al tribunal le tomó casi 4 horas analizar las piezas procesales antes de emitir un pronunciamiento. La parte resolutiva fue leída en 8 minutos por el juez Rodríguez. Uno de los argumentos fue que las alegaciones de Ochoa carecían de sustento jurídico. La razón: la prisión en contra del expresidente se dictó porque no cumplió con la medida cautelar alternativa a la prisión, esto de presentarse cada 15 días en la corte. Y al incumplir la orden, vulneró el principio de inmediación, llaman, obstaculizó la actividad judicial y activó el riesgo de fuga. Esto ha dicho el juez. Vamos a ver qué opina desde la ciudad de Guayaquil el señor doctor. Tenga la bondad. Buenos días, Gonzalo. Un respetuoso saludo a la doctora Mariana Yepes
que acaba de decir un hecho que es muy interesante, producto de su experiencia, de su sapiencia jurídica. Hemos visto que a lo largo de la defensa de Rafael Correa ha ido variando lo que se llama en derecho la teoría del caso, la estrategia de la defensa. Efectivamente ha cambiado en múltiples oportunidades y ahora están diciendo además de que no se puede perseguir la infracción cometida en contra de Fernando Valda porque ya eso fue procesado y juzgado en Colombia. Son dos cosas diferentes. La primera consideración, en Ecuador lo que se está en este momento procesando es un delito llamado asociación ilícita. La asociación ilícita se perfecciona o se consuma, se la perpetra por el mero hecho de su constitución, un grupo de personas que se ponen de acuerdo en la intención de atentar contra un tercero. La sola constitución de este involucramiento de personas ya consuma, perpetra el delito y por lo tanto tiene que ser procesado y sancionado por ese mero hecho. Pero adicionalmente hay un concurso de infracciones en este caso que se investiga, porque como fue un crimen de Estado, desde el Estado, agentes del Estado, funcionarios públicos, con logística, con recursos públicos, consiguieron perpetrar el secuestro, es un delito adicional. Entonces Rafael Correa tiene que ser juzgado por la asociación ilícita y también por el peculado que se ha cometido. Esto de aquí es sumamente grave y cada vez que vemos que Rafael Correa, en primer lugar, tiene múltiples abogados. Cada uno dice una cosa en contrario, se contradicen ellos, no tienen una estrategia fija. Tienen vocerías en la ciudad de Guayaquil y otras vocerías en la ciudad de Quito, lo que hace ver de que no tienen argumentos de carácter jurídicos que puedan de alguna manera desvanecer las gravísimas acusaciones que pesan sobre Rafael Correa. Los elementos de convicción que han dado lugar a que el fiscal acuse y que a la juez acoja la petición del fiscal y ordene las medidas cautelares no han sido desvanecidos. No han sido desvanecidos por dos cosas. En primer lugar, porque la idea de la medida cautelar, en este caso la prisión preventiva, no solamente es para asegurar que la persona sobre la cual hay indicios de que ha participado en una infracción pueda estar en el país y evitar la fuga, sino también, parte de las paradojas jurídicas, es de que esa medida cautelar significa que se va a asegurar la inmediación del procesado, es decir, lo que permite al procesado aportar elementos de descargos que pueden probar su inocencia. A eso se ha resistido Rafael Correa. ¿Por qué se ha resistido Rafael Correa a aportar en el país esos supuestos elementos de descargos para probar su inocencia? Porque estamos presumiendo que no los tiene, que no hay nada que logre desvirtuar su participación en esta infracción, y eso de ahí posiblemente también es lo que ha llevado a esta actitud incoherente que tienen entre sus diversos abogados. Y una de las cosas que caracteriza el procedimiento penal es que tiene que haber coherencia, lógica. En ninguna otra materia se impone tanto los principios de la lógica como en materia penal, y todo esto está siendo desestimado por parte de sus abogados también, porque seguramente Rafael Correa no les da ningún acerto para ellos poder procesalmente determinar de que no es culpable. ¿Cuál es su opinión, señor doctor Farid Simons, vía Sky? Buenos días. Buenos días. Gonzalo, un gusto escucharle, gusto estar con ustedes. Primero, creo que hay que hacer una aclaración. Yo no creo que el secuestro de Valda sea un crimen de Estado. Yo creo que es un crimen desde el Estado. Uno puede identificar de manera detallada cada uno de los responsables de la acción, del secuestro, y que eran funcionarios estatales. Pero si se llega a determinar esa individualidad, esa responsabilidad individual, ya es imposible o no se requiere hacer un segundo proceso que sería la responsabilidad estatal del Estado ecuatoriano. Yo creo que el Estado ecuatoriano sería responsable en el caso de que el proceso judicial no tome las medidas correspondientes. Me parece que ahí, en ese caso, es que estamos moviéndonos hacia el terreno del crimen de Estado. Después, lo que pasó ayer era previsible. A mí me pareció inicialmente
que la medida que tomó la jueza, la medida cautelar que era de presentarse, era benigna, era la adecuada. En el Ecuador se abusa de la prisión preventiva. En el Ecuador, el mismo presidente Correa dejó sentadas las bases para que la ciudadanía asuma que cada vez que una persona se iniciaba un proceso penal, no era detenido, no había una medida cautelar, no se estaba haciendo justicia. Y eso era absolutamente contradictorio con las reglas y estándares internacionales. Eso se resuelve caso por caso. Hay ese informe, yo creo que ya lo han dicho en su programa varias veces, hay el famoso informe sobre justicia deformada, prisión preventiva y justicia deformada, donde claramente dice que desde las sabatinas y otros funcionarios de alto nivel, que incluía a José Serrano, se presionaba de manera indebida para que se dicten prisiones preventivas. Entonces, lo que sucedió ayer, después de que se faltó a la medida cautelar de presentación temporal, era previsible. También como era previsible que se presente ese pedido de medidas de protección que le llamaron los abogados en su momento. Y también creo que es previsible que consideren que no existe nada en contra de él y que es una exageración, cuando todavía no es el momento de tener pruebas, digamos así, porque bien ha explicado la doctora Yepes, a quien saludo, aprovecho para saludarle. Las pruebas se presentan en juicio, habrá que ver qué pasa el 31. En ese momento hay que preguntarse qué hacer. Marianita. Buenos días, doctor Farid Simón. También un gusto compartir con usted. Yo creo que estamos, las dos intervenciones con mucho acierto han puesto sobre la mesa las bases quizá de esta conversación. La asociación ilícita, que es el delito por el cual se le está investigando todavía, porque estamos en la etapa de investigación procesal, que es la que ha concluido, y vamos a ver la evaluación próximamente cuando haya la audiencia. Es un delito autónomo, digamos, pero ¿para qué es la asociación ilícita? No es una simple reunión de amigos, no es una reunión social, sino que es para cometer delitos. Esa es la intención. Entonces, aquí podría darse que una vez hecha el juzgamiento por este delito de asociación ilícita, en lo posterior se sigan los otros delitos. Y ahí podría haber el delito de peculado, podría también determinarse un delito de crimen de Estado, pero es en una etapa posterior. Hoy estamos solamente conociendo, están los jueces conociendo y la ciudadanía estamos conociendo la asociación ilícita, que es lo que ha investigado el fiscal general y que ahora por la cual la jueza ha dictado la medida cautelar. Tenemos la audiencia señalada, me parece que es para el último día de julio, y entonces en esa audiencia lo que hará el fiscal es emitir un dictamen. El dictamen de él es una autoevaluación de su quehacer, de su investigación, de todos los elementos que ha recopilado, y pedirá pues o presentará su dictamen acusatorio si es que así lo amerita, contra todos o contra algunos de ellos, porque veo que los dos policías están dentro de un marco de cooperación eficaz, y entonces también eso mencionará el fiscal, pero no dejará de acusar, pues si es que firmó un acuerdo de cooperación eficaz. Luego tenemos también la presentación de las pruebas, se calificarán, se excluirán aquellas que no son legales, que son inconstitucionales, y finalmente la jueza, porque eso le corresponde a la jueza, dictará el auto correspondiente. El auto de llamamiento a juicio, si es que así lo amerita o no, y en la etapa de juicio, ahí se presentarán las pruebas. Esa es la etapa. Al fiscal no le corresponde estar asimilando cualquier ejercicio de defensa, sino perseverar en acusación y exponer que sus 13 elementos de acusación están vivitos Bueno, no siempre tendría que acusar, porque a lo mejor han variado los elementos, ha habido un aporte. Y él puede modificar su margen de acusación. Y es obligación del fiscal no solamente acusar, sino ser objetivo y apreciar también las pruebas de la otra parte, o sea, de la parte del procesado. Nosotros tenemos la idea de que un fiscal es radical en la acusación. Definitivamente. Y que ese es un gran fiscal. Claro, es que esa es la
lo que se vende, ¿no? Y también también es la idea del fiscal antiguo, que era el fiscal acusador. Fiscal igual acusador. Eso no es. El fiscal es un funcionario totalmente independiente en sus investigaciones y objetivo. Yo creo que el fiscal es imparcial y siempre me ha parecido. El fiscal es imparcial en las investigaciones. ¿Usted actúa así? Sí, se actúa así porque la Constitución lo decía, la ley lo decía. Anteriormente yo tuve varias oportunidades en mi vida. Yo muy joven fui agente fiscal. Y entonces al haber sido agente fiscal cuando estábamos con un sistema totalmente escrito hace muchísimos años, yo me había graduado, tenía 24 años y yo fui agente fiscal y entonces la idea era que debíamos acusar, eran otras circunstancias. Hoy precisamente cambió el sistema procesal y no solamente fue la forma de llevar un proceso, sino también los sujetos procesales se encuadraron a otro marco, un marco constitucional desde el año 2001 que se puso en vigencia, y el fiscal es objetivo. Y algo esencial, que el fiscal es imparcial mientras está investigando, porque significa que está buscando la verdad y no su verdad. Después tiene que hacerse parcializado completamente cuando ya presenta su dictamen acusatorio. Tiene que defender su punto de vista. Pero cuando ya exhibe 13 elementos de acusación o de comprobación de la falla, de la falta, ¿no le corresponde ya prácticamente, doctor Herrería, veamos su opinión, liderar, digamos, la acusación? Sí, pero sí quiero remarcar lo que dice con acierto la doctora Yepes. El fiscal no solamente que tiene que buscar, investigar para determinar si existe infracción y quiénes son los responsables, sino que incluso tiene que garantizar los derechos de los procesados. Eso ahí es el garantismo penal, que no solamente que está establecido en nuestra Carta Constitucional, sino en el Código Orgánico Integral Penal. Pero quiero hacer una precisión porque me cabe con respecto de una apreciación también del señor doctor Silva. El doctor Silva dice que no hay crimen de Estado. Sí hay crimen de Estado. Si desde los funcionarios del Estado, con recursos del Estado, con agentes policiales, se atenta contra un ciudadano, estamos viendo que se ha cometido de delito de Estado. El delito de Estado es el género. Y dentro de ese género hay especies. Entre esas especies hay los múltiples delitos que caracterizan, por ejemplo, los de lesa humanidad. En consecuencia, en el caso contra Fernando Balda ha habido un crimen de Estado. No ha llegado a la gravedad de los delitos de lesa humanidad establecidos en el Estatuto de Roma, a mi modesto criterio, pero hay un crimen de Estado. Perdón, esta bulla de un despertador. Ahora bien, yo creo que es importante aquí determinar otra cosa porque ha circulado, que no ha sido desmentido, sino corroborado, un borrador que se pretende hacer por parte de un abogado, creo que es extranjero, para lograr que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pueda receptar la petición que haga Rafael Correa solicitando medidas cautelares. Primera consideración, la Comisión la Comisión Interamericana de Derechos Humanos fue tantas veces denostada por Rafael Correa, desconocidas sus resoluciones. En el caso más emblemático, a mi juicio, fue cuando se dictó sentencia en el Ecuador en contra de Clever Jiménez y Fernando Villavicencio. La comisión dispuso una medida cautelar que fue absolutamente desestimada, y no solamente desestimada, sino que Rafael Correa dijo que la Comisión Interamericana era un basurero, era una comisaría del imperio, una cosa de esa naturaleza, y ahora comparece ante esa comisión a solicitar que se le conceda medidas cautelares. El abogado de Balda dice, efectivamente, el doctor Felipe Rodríguez, es curioso ver cómo durante 10 años le negaron a cualquier ciudadano apelar a organismos internacionales. Nosotros la CDH no tiene ninguna credibilidad, ni lo va ni lo viene lo que diga o debe decir, y no tiene facultad para dictar medidas cautelares. Fueron facultades que ellos mismos se arrogaron, y eso es absolutamente ilegítimo. La historia nos juzgará y nos dará la razón. La CIDH, hablemos claro, aquí no estamos para maquillar las cosas, está absolutamente dominada por países hegemónicos, por el ONGismo, neologismo para identificar este dominio de las ONG, y por los intereses
Ese es el gran capital. Ya basta de entrometerse en un país soberano. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos no tiene capacidad para dictar medidas cautelares. Y si las tuviera, ni siquiera dice que no se ha respetado el libre proceso, el debido proceso, sino que está criticando la ley del Ecuador. O sea, quieren legislar en Ecuador. Tienen derecho esta burocracia internacional a pensar lo que les dé la gana, a sostener las novelerías que quieran, pero no traten de imponerla a un país soberano, porque... ¿Qué le parece, doctor Simón? ¿Cómo cambian las cosas, no? Cambian las cosas, el mundo da vueltas. Yo quiero hacer un comentario a lo que el doctor Revería dijo hace un momento. Sí. A ver, yo estoy hablando desde el derecho internacional de los derechos humanos y las responsabilidades estatales, cuando uno puede atribuirle al Estado una obligación. El Estado no es automáticamente responsable frente a los organismos internacionales por todas las violaciones, todos los delitos, todos los abusos que se cometen en su territorio. Eso, para llegar a ese punto, para llegar a ese estándar, primero hay que determinar si el Estado no protegió, no investigó, no juzgó, no sancionó de manera razonable los hechos, o no tenía procedimientos, o la persona no pudo acceder a los recursos. Si al señor Balda en este momento se le garantiza un juicio, o sea, una investigación imparcial para determinar e identificar los responsables de su secuestro, esas personas son individualizadas, esas personas son procesadas y eventualmente condenadas, la responsabilidad es de las personas que cometieron la acción, no es la responsabilidad del Estado ecuatoriano. Es la responsabilidad en este caso del señor con nombres y apellidos, de acuerdo a lo que el fiscal considera hasta el momento. Veamos si en la vinculación de cargos eso va a suceder en orden. El presidente de la República, parece que los agentes que estaban involucrados, las personas de la CNAIM que tenían relación. Entonces, yo creo que ahí tenemos una distinción del Estado y del Estado, y eso depende después de lo que pasa. Sobre lo que pide las medidas de protección, porque hay que recordar que en el escrito del abogado, del doctor Ruiz, pide medidas de protección. Nosotros, los que defendimos el sistema interamericano de manera sistemática durante estos 10 años, de los ataques del gobierno y apoyado por personas como el abogado Ruiz, lo que sosteníamos siempre es que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos había interpretado dentro de sus facultades la posibilidad de tomar medidas cautelares en casos de extrema gravedad y urgencia, y que esa competencia se derivaba de sus funciones generales, y que sistemáticamente el Estado ecuatoriano había aceptado esa competencia y que, por lo tanto, en términos de derecho internacional, había aceptado que funcionaban así. Correa lo acabó, o sea, Correa trató de acabar el sistema, no lo acabó, no lo destrozó, porque hubo una férrea defensa. La petición que hace es una petición que tiene dos partes. La una es, evidentemente, la petición por medio de la Corte Interamericana, de la Comisión Interamericana para llegar a la Corte Interamericana, porque las medidas que está solicitando en principio son de competencia de la Corte y hay que pedir a través de la Comisión, lo primero. Pero lo segundo, que si es la parte en donde se contradice y donde realmente no cumple las funciones que tiene, o sea, o no es consistente con lo que se decía, es que se dice que la Comisión Interamericana en el ínterin tendrá que tomar medidas cautelares. Entonces aquí viene lo deshonesto intelectualmente, lo indebido intelectualmente, que es haber negado una competencia sistemáticamente durante años y decirle después, oiga, pero que sea un ratito tome medidas cautelares, aunque sea un ratito, hasta que la Corte tome otras medidas, un poquito. Si no tenía. Entonces, aquí nos da dos razones a la gente que trabajamos todos estos años en el tema. La primera, no importa quién esté en el poder, no importa quién sea el procesado y no importa las causas del proceso, todas las personas tienen derechos humanos y como tales derecho al debido proceso, y hay que a rajatabla los sistemas de protección. Y Correa tiene ese mismo derecho. Ahora, cuando uno lee la petición del doctor Ruiz, hay dos cosas que le llaman la atención. La primera, afirmar que no ha estado motivado la petición de las medidas contra que eso se presenta en las audiencias de juicio. Cualquier abogado 001 ecuatoriano sabe que los argumentos, la información y demás se presenta en las audiencias. Los abogados del señor Correa tenían acceso a la información en general a través de muchos medios, pero en la audiencia es donde presentan las razones. Y la segunda, que es un argumento que la verdad no se sostiene por ningún lado, es que se violó la inmunidad presidencial del expresidente.
En la Constitución no hay ni un punto que le permita vincular a un expresidente con la inmunidad y la necesidad de que la Asamblea Nacional apruebe. Y después hay estos temas de la prisión preventiva, la medida que está tomada, etcétera, etcétera, que hay que analizar. Pero esto es una lección para todos. Y es nuevamente, regresamos al mismo punto donde dejamos las cosas cuando Correa era presidente de la República. ¿Y por qué ocurrió esto, Farid? Doctor Farid Simón, ¿por qué ocurrió esto? Lo de pedido de... Claro, esta mezcolanza, sí. Porque la ex relatora especial para la libertad de expresión, la doctora Catalina Botero, dijo a NTN 24 hace muy poco tiempo que espera que la comisión le aplique a Rafael Correa todo el rigor del debido proceso. ¿Qué significa todo el rigor del debido proceso? Esto sería, dijo, el mejor ejemplo de que este mecanismo sirve incluso para aquellos que intentaron destruirlos. Háganos oír, por favor, lo que dijo la doctora Botero. Él mismo, que debilita a la Comisión Interamericana, que debilita las medidas cautelares, acude a las medidas cautelares para que no se haga efectiva una orden de prisión en su contra. Es un acto de cinismo increíble. Por un lado, yo lo que esperaría es que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le aplique todo el rigor del debido proceso, en el mejor sentido de la palabra. Yo creo que el mejor ejemplo que puede dar alguien que cree en los procedimientos de defensa de derechos humanos es que sirven incluso para aquellos que intentaron destruirlos. Entonces, habrá que estudiar la solicitud de Rafael Correa. Yo creo que es improcedente porque la Comisión Interamericana ha dicho de manera reiterada que frente a medidas como la que Rafael Correa espera que se suspendan, no proceden las medidas cautelares, pero pues esperemos que la Comisión Interamericana haga un estudio razonable de eso. Pero lo que sí está claro es que hay que denunciar la doble moral, que hay que denunciar esa utilización perversa y cínica de instrumentos que fueron creados para proteger los derechos humanos de la gente. Yo ya me imagino que los primeros que van a acudir al sistema interamericano de derechos humanos cuando hay una transición democrática a Venezuela van a ser todos esos bandidos que hoy se retiraron de la comisión, que han intentado de la Convención Americana, que han intentado destruir la comisión, que han intentado destruir la Corte, van a ser los primeros que van a llegar allá de rodillas. ¿Qué implicaría que la comisión otorgara esta protección especial? Que se suspendería la orden de captura. O sea, lo que está sosteniendo es que, primero, que el juicio que le están adelantando por la presunta orden de secuestrar a un opositor es un juicio político. La verdad es que no habría razones para que hubiera ese juicio político en Ecuador. Primero, a Lenín Moreno no le sirve que Rafael Correa esté en Ecuador y no le sirve que esté preso. Entonces lo convierte en un mártir. ¿Qué hacemos? Parece que los presidentes durante una época de la historia de la región cometieron irregularidades, el Poder Judicial está haciendo su tarea y lo más fácil es decir que es una persecución política. Y eso es lo que le está diciendo que es una persecución política. Yo, como te digo, creo que no, porque no veo razones pero para que eso suceda, pero esperaría que le aplicaran todo el rigor del debido proceso, todas las garantías y que lo juzguen como se juzgaría cualquier otro ciudadano acusado de un presunto secuestro de un... Qué mal cortado, ¿no? Qué mal cortado. Pero en todo caso queda completa la idea. ¿Usted participa la opinión que tiene la relatora especial para la libertad de expresión, la doctora Botero, Marianita? Sí, yo creo que estoy totalmente de acuerdo, y creo que muchas personas están de acuerdo. Es un asunto no solamente que interesa a los involucrados en este proceso, sino a toda la ciudadanía, porque todos hemos conocido cómo el expresidente Correa se manifestaba en contra de la Comisión Interamericana y más aún de las medidas cautelares. No olvidemos que inclusive ahora sus colaboradores, hace pocos días, ex colaboradores solicitaron medidas cautelares a la comisión cuando fueron separados por el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio y se negó, ¿no? Pero también tuvieron que recurrir a eso como un último recurso, como respetuosos de las instituciones internacionales y sobre todo de aquellas que que tienen como finalidad el respeto y la recuperación de los derechos. Entonces, esto es de extrañarse, pero no tanto, porque
porque es un recurso de su defensa. El doctor Farid Simon... Un recurso cínico, dice. Sí, podría tener incongruente, totalmente ilógico, incongruente, todo lo que pero todo lo que me sirva para mi causa yo tengo que utilizar. Bueno, y esa ha sido la actitud de él en todo su periodo de gobierno. Sí. Y no solamente de él, sino de muchísimos que colaboraron con la parte administrativa de la función judicial. ¿Quién le tiene que poner en orden al expresidente Correa? Le va a poner en orden, yo creo que la propia Porque él ya no es expresidente. Digamos, ya no es presidente de la República, ya no es mandamás en la justicia, entonces tiene que parar el carro, como dice el pueblo. Nos hemos dado cuenta con las actitudes judiciales, con la actitud del nuevo fiscal general, que va recuperando la independencia, la administración de justicia, ¿no? Y que se está actuando con valentía y también orientadora para que todos tengan confianza en esta función del Estado. El doctor Farid Simon ha examinado la petición de las medidas cautelares y nos ha indicado, lo cual me parece importante. Y sabemos también que esta es una medida desesperada. Como bien decía la doctora Botero, también acudirían las personas que han violado permanentemente los derechos en Venezuela. De seguro recurrirán a estas medidas cautelares que le correspondería por el momento conocer a la comisión, porque todavía no existe un proceso ante la Corte Interamericana. Pero, de todas formas, la petición pasaría, el criterio de la comisión pasaría a la Corte. Esperemos que la Corte, con la imparcialidad que tiene, pese a que existe un juez ecuatoriano de la Corte Constitucional y patrocinado por el expresidente Correa, actúe con independencia. Él no podría intervenir, así como se excusó en el caso anterior, creo que sería, y tampoco va a influenciar. Está conformada por jueces sumamente serios y convencidos y con muchísima preparación en los temas internacionales. El abogado principal si podríamos así calificarle, el abogado principal Caupolicán Ochoa del caso Correa, o a favor del expresidente, siempre manifiesta que los jueces deben actuar con absoluta imparcialidad. Esto es incongruente con la manera de ser y cómo manejó cuando tenía poder político el presidente Correa a la justicia. Le monitoreaba como él quería. Y si no le daban gusto, los amenazaba. Ustedes recuerdan pasajes, estimados amigos oyentes, que deben haber sido grabados, pues por la memoria más infiel que conocemos, que es la del pueblo ecuatoriano. Mira, yo estoy absolutamente seguro que tanto en la audiencia de hoy se revocarán las medidas cautelares porque no tienen fundamento en la ley, ni en la Constitución, ni en los tratados internacionales. Solo aspiro a que los señores jueces actúen con serena imparcialidad. Yo creo que ellos tienen suficientes méritos como para estar dependiendo de evaluaciones bastante dedicadas ahora para evitar que ellos cumplan con seriedad su responsabilidad frente a la sociedad. Ellos tienen suficientes méritos y conocimiento para entender y valorar el tema que les estoy planteando. Y en segundo lugar, yo creo que llegada la audiencia de preparatoria de juicio, lamentablemente el señor fiscal no tiene un caso judicial. Tendrá una consigna política de continuar con un proceso que saque de la vida pública al exmandatario, pero desde el punto de vista rigurosamente jurídico no tiene un caso judicial por una sola razón. Un ejemplo muy sencillo: nadie puede hablar de asesinos sin un cuerpo inerte que refleje que alguien le causó la muerte. Nadie podría hablar de tráfico de estupefacientes sin la captura de la droga que se convierte en la existencia material de la infracción. Los romanos decían esto, una palabra muy simpática que ahora ha perdido actualidad: el corpus delicti. Lamentablemente en nuestro medio, en el caso de la situación del señor Balda, la Fiscalía no ha demostrado en la instrucción fiscal, y ahora puedo decirlo abiertamente porque ya concluyó, esa existencia material de la infracción. El corpus delicti, ¿qué opinión tiene para Enrique Herrería Bonet? Hay dentro del proceso de lo que conocemos suficientes pruebas materiales, testimoniales y documentales, no solamente de que se perpetró la asociación ilícita, sino también
las consecuencias que derivaron, que fue el delito de peculado. Pero mire usted la inconsistencia de la argumentación de la defensa del señor Rafael Correa. Al interior del país y también en ese borrador de lo que se va a presentar ante la Comisión Interamericana, que ha sido ratificado que es cierto, están haciendo alusión a de que se violó la inmunidad presidencial. La inmunidad presidencial está dada en el artículo 120 únicamente para los presidentes, no para los expresidentes. No puede haber una interpretación extensiva. ¿Por qué razón? Porque el artículo 427 de la Constitución ecuatoriana dice que la Constitución tiene que ser leída en su tenor literal. Y cuando el 120 dice que se pedirá el levantamiento, la aprobación, de la Asamblea Nacional para proceder al enjuiciamiento de un presidente de la República, está diciendo presidente, está singularizando, presidente, no está diciendo para presidentes y expresidentes de la República. Pero adicionalmente, el Código Orgánico de la Función Judicial, en sus artículos 169 y 192, que también lo recuerdan en este borrador de petición, dice que los presidentes de la República tendrán fuero de Corte Nacional aun cuando hayan cesado en sus funciones. Repito, los presidentes de la República conservan fuero de Corte Nacional de Justicia aun cuando hayan cesado en sus funciones. Por lo tanto, el fuero no es el privilegio de la inmunidad que se otorga solamente para los presidentes en funciones. En consecuencia, estas cosas que son tan esclarecedoras, tan claras, que no admiten interpretaciones antojadizas, es lo que conduce a que la defensa del que el señor Correa sea tan inconsistente, sea tan incongruente. Y eso de ahí va a traer como consecuencia que en el evento de que presenten, como parece que lo van a hacer, la petición ante la Comisión Interamericana, no se le va a conceder las medidas cautelares. Y además podría ocurrir que por la fuerza de los argumentos que presenta el Estado ecuatoriano, vaya a ser absolutamente desestimada, que vaya a ser inadmitida la petición del presidente Rafael Correa y que esto no se convierta en caso y en consecuencia no vaya a ir nunca a la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque no hay en definitiva los fundamentos necesarios. Tenga la bondad, señor decano de la Facultad de Jurisprudencia de la San Francisco de Quito, de ofrecernos una opinión al tenor de lo que dio lectura, este dictamen importante que ratifica la prisión preventiva de parte del magistrado Marco Rodríguez en contra del expresidente Rafael Correa. Este tribunal de alzada estiman también necesario añadir que la jueza APCO observó a cabalidad el principio de concentración consagrado en los artículos 5.12 del COIP, 19 del Código Orgánico de la Función Judicial y 168.6 de la Constitución, así como el principio de debida diligencia previsto en el artículo 172 de la Constitución, y en este sentido fijó día y hora para audiencia en la que se discutió la medida cautelar de la prisión preventiva a través de las diferentes posturas de los sujetos procesales, pues tanto el recurrente Rafael Correa Delgado como la acusación particular solicitaron se fije día y hora para audiencia, el primero para sustitución de medida cautelar y el segundo para revisión de medida cautelar. De esta manera este tribunal ha verificado que en tal audiencia todos los sujetos procesales expusieron oralmente sus alegaciones, por tanto, no se ha dejado en indefensión al apelante, sino todo lo contrario, se ha garantizado su derecho a la defensa, contemplado en el artículo 76.7 A, B y C de la Constitución. Allí está el sustento, digamos, del dictamen. Bien, con esto, ¿qué nos dice el doctor Simons? Bueno, yo creo que todos tenemos información de que la jueza Camacho primero no dictó prisión preventiva, que la primera medida cautelar fue presentarse ante ella. El expresidente Correa está convencido de que tiene una posición superior a los demás, porque evidentemente esto no se va a acabar hasta que haya una sentencia, si hay una sentencia, o si se llama juicio primero, porque primero tenemos que esperar que el día martes se dé o no el llamado a juicio. Y si se da el llamado a juicio, todavía estará el juicio y después de eso la sentencia y habrá todos los recursos que el presidente Correa tiene. O sea, el proceso de aquí eventualmente o puede
tener un fin el día martes o puede seguir durante algún tiempo, y solo en ese momento la justicia, esperamos que actúe con absoluta transparencia e independencia, podrá decir si es culpable o inocente. No autodesignarse él mismo culpable o inocente. Él puede hacerlo, por supuesto, todos podemos hacerlo, pero él no es quien tiene el poder para hacerlo, sino la justicia. El presidente Correa ha despreciado al sistema de justicia, despreció al juez, actuó por encima de las normas, se situó por encima de las normas, se presentó ante la embajada en Bélgica cuando no era el lugar de presentarse, y violó así una medida cautelar que no era de prisión preventiva, que era otra medida cautelar. Después hay argumentos sobre que estaba en Bélgica, que cómo le pueden hacer eso, que está lejos, que eso es de cumplimiento imposible. No era de cumplimiento imposible. Para la primera presentación no era de cumplimiento imposible, y podría haber dado una señal clarísima de que va a estar dispuesto a vincularse al proceso, que no va a huir, que quiere hacerlo, y se podían tomar otras medidas de extender más tiempo la presentación, lo que sea. La jueza Camacho, después de eso, utiliza las normas del COIP y modifica la medida y dice prisión preventiva. Después, la revisión que hace la Sala Penal de la Corte Nacional evalúa si las condiciones formales se cumplieron y confirma las condiciones formales y las condiciones normativas, y confirma que así es. A mí no me gusta la prisión preventiva. A mí me parece que en el Ecuador la prisión preventiva es una condena anticipada para casi todo el mundo. Y me parece que es abusivo. De hecho, de esas columnas en el periódico que a uno le insulta después la gente, era una columna que escribí que además no había que meterle en prisión preventiva, y me decían que cómo puedo creer que los delincuentes tenían que estar presos cuando no había sentencia en contra de él. Pero las condiciones se cumplen. Otra cosa es que ellos consideren que no se cumplen. Cuando uno mira esta medida el pedido de medidas de protección que pide de Correa y sus abogados, presentados por sus abogados, cuando tratan este tema, nuevamente soslayan el hecho de que toda persona, todo ciudadano, todo procesado, tiene que ser sometido a las mismas reglas. Y Correa estaba sometido a las mismas reglas, porque esté en Bélgica en goce de su post-presidencia, no significa que esté por fuera de las reglas. Entonces eso es el argumento. A mí me preocupan otras cosas en lo que tenemos que ver a futuro. Y es esto que dijo Catalina Botero, que creo que es clave siempre. Recordar que hay que ser tremendamente rigurosos y fanáticos casi en el cumplimiento del debido proceso en el juicio a Correa. Si en algo tiene que caracterizarse el sistema de justicia, los jueces, los fiscales y todos los involucrados, en este caso es por respetar puntillosamente la normativa, puntillosamente los hechos, porque claro, cada pieza que se vaya armando le va a dar o quitar razones a Correa sobre lo que se dice. Entonces, lo de la prisión preventiva es resultado normativo y de los hechos, ¿no? Alguien se situó por encima de las reglas y el cambio de medida fue la que se aplicó. Ok. Doctora Yepes, lo que llama la atención es que la defensa del expresidente, en este caso, por ejemplo, la opinión de Luis Fernando Molina, defensor del expresidente Correa, en el caso Balda, dice, se está ratificando lo dispuesto por la jueza Camacho. Así se evidencia el país que no existe un control de constitucionalidad y de convencionalidad en el otorgamiento de la medida, es lo que dice Luis Fernando Molina. ¿Qué busca, digamos, con esta acusación, reproducir en las mentes de todos los que no somos versados en la jurisprudencia y en los derechos procesales de todos los ecuatorianos? En este caso, el derecho procesal del expresidente Correa se está tratando de minimizarlo, o cómo debemos entender esta acusación de que no hay respeto a la constitucionalidad, más que respeto, controla la constitucionalidad, doctora Yepes.
Bueno, yo creo que las expresiones del doctor Molina son propias del ejercicio de la defensa. Ya. Entonces él tiene su criterio, los jueces tienen otro y la ciudadanía sabrá apreciar. ¿Es un criterio después. picarón? Entonces es un criterio, no creo que picarón, pero es un criterio propio de la defensa. Puede decir cualquier argumentación. Ya. Él habla de control de constitucionalidad, Ya. de convencionalidad. No olvidemos que también la Constitución tiene bueno, como yo creo que es lo básico, lo fundamental, un derecho humano, el derecho al debido proceso. Yeah. Y este debido proceso se va desarrollando a través de garantías, y entre estas, aunque al inicio mencione garantías, se encuentra el derecho a la defensa, y el derecho a la defensa, siendo parte del derecho al debido proceso, es lo más sagrado que existe. Esta es la misión dual que tiene la Fiscalía, que usted alegaba hace contados instantes. Tiene que la Fiscalía también controlar que el proceso sea el más adecuado y que apegado a la ley, ¿no? La Fiscalía debe controlar, pero los jueces son los que aplican la Constitución. Yeah. Y también la Fiscalía, obviamente, en su accionar, porque no olvidemos que el fiscal es investigador, y en las investigaciones él no puede violentar los derechos constitucionales. Entre ellos están los del debido proceso y también los de la defensa. Por eso, y quien controla definitivamente es el juzgador. El juzgador, el momento, en este caso, la doctora Camacho, al dictar la medida de prisión preventiva, aplicó lo que dice la ley, pues no, porque incumplió originalmente una medida más leve, cual era la de presentarse en el consulado. Y yo quisiera mencionar lo que dice la ley, el 520, numeral 7. En caso de incumplimiento de la medida cautelar por parte de la persona procesada, el fiscal solicitará la sustitución por otra medida más eficaz. En este caso, la medida más eficaz era la medida la de prisión preventiva. O sea, estaba enmarcada en la ley. Y otro tema que debería tomarse en cuenta es la motivación de la medida. Pienso que la jueza motivó debidamente, porque así manda la ley y manda la Constitución, entre las garantías del debido proceso y el ejercicio de la defensa, que todas las resoluciones, no solamente judiciales, sino las administrativas, estén debidamente motivadas. Y entonces aquí dice que al motivar la decisión, dice el COIP, en el numeral 4 del artículo 520, al motivar su decisión, la o el juzgador considerará los criterios de necesidad y proporcionalidad de la medida solicitada. Yo creo que ha hecho bien el análisis la Corte, la sala de apelación, porque en la parte que se dio lectura me parece que va orientada al cumplimiento de esta característica de la motivación. Y así lo debió haber hecho también la jueza, por eso es que confirma. No olvidemos entonces que existen 4 jueces de la Corte Nacional, la de primera instancia y los 3 de la segunda, que tienen el mismo criterio. Entonces, entre 4 jueces no creo que estén equivocándose ni estén violentando la ley. Lo que diga uno de los abogados de la defensa del expresidente Correa, pues es parte de la defensa, como le digo, que también es su derecho. Entonces, él tiene derecho a opinar. Lo que pasa es que eso hay que concretarlo y también debe hacerlo con el debido fundamento. Lo demás, yo creo... Entre estas y las otras, están, no obstante, doctora Yepes y doctor Herrería y doctor Farid Simons, está convalidada, absolutamente ratificada la prisión preventiva, es la pregunta que les formulo. Doctor Herrería Bonet. Sí, absolutamente, que está debidamente fundamentada. Ya esta etapa procesal se hace necesario asegurar que Rafael Correa... Entonces, ¿qué vendría ahora, doctor? Hay 2 consideraciones. No conozco el proceso, pero de la información que tengo, las personas que están implicados, los agentes de policía, aparentemente se han acogido al procedimiento abreviado, apelando al principio de favorabilidad, pues el procedimiento abreviado les permite a ellos una reducción de la pena. Por lo tanto, lo que se dictará es una sentencia bajo la figura del procedimiento abreviado en contra de estas personas. Quedaría al margen de esta sentencia Rafael Correa, quien no se ha acogido a este principio de favorabilidad y tendría que ser procesado mediante el procedimiento ordinario. Ese procedimiento ordinario que está establecido en el anterior código, que fue
bajo el cual se cometió la infracción, ordena que si no se hubiera presentado la causa, si estuviera prófugo de la justicia el procesado, se tendrá que suspender la causa. Se suspende la causa y no se la continúa sino hasta que él regresa al Ecuador, o voluntariamente o mediante un proceso de extradición, o en su defecto que transcurran los 6 años, que es la pena máxima, que prescriba la misma, y en ese evento Rafael Correa podrá regresar al Ecuador. Pero le hago un comentario adicional respecto a tantas antojadizas conjeturas que hace el señor Rafael Correa. Dice Rafael Correa que lo está persiguiendo el sistema de justicia. Los jueces y los fiscales, los 4 jueces que hasta el momento están conociendo la causa, y los fiscales son los que fueron designados en su gobierno, mediante procedimientos que han sido materia de cuestionamiento. Esto vale la pena que recuerde al pueblo ecuatoriano, ¿no? Es importante que se lo recuerda con un agregado. Dice Rafael Correa, y también dicen sus defensores, que aquí hay un complot que se evidencia cuando en meses anteriores el señor Balda decía de que iba a haber un proceso del cual se iba a desprender responsabilidad y orden de prisión contra Rafael Correa. Pero no fue el señor Balda el primero que dijo eso. Eso lo dijo hace algunos años el señor Fabricio Correa Delgado, hermano del presidente de la República, quien avisoraba que a futuro, y así lo sostenía él, su hermano terminaría procesado y en la cárcel, y que él sería una de las pocas personas que tendría a su lado para defenderlo. Y nadie mejor que Fabricio Correa para hacer este pronóstico, porque él es un hombre muy bien informado, porque tenía una red de amigos en el gobierno de Rafael Correa. Cuidaba lo que hizo. En consecuencia, no existe ningún complot, sino que era para cualquier persona medianamente informado o muy bien informado como Fabricio Correa, prever que a futuro Rafael Correa tenía que enfrentar acciones de la justicia ordinaria, sin importar que los jueces y los fiscales sean los mismos que él designó, porque era tan evidente la transgresión a la norma constitucional, legal y a principios éticos, que él iba a tener que responder finalmente a la justicia. Pero debemos apelar a lo de Fabricio Correa, si él ha sido un beneficiario de las prácticas indignas, por decirlo de la mejor manera, de su hermano el expresidente. No tiene ningún mérito, ningún valor traer a colación opiniones de Fabricio Correa. No estoy de ninguna manera irrespetando su posición, doctor Herrería Bonet, pero mucha gente opinará de esa manera, ¿no? ¿Qué es lo que realmente Fabricio Correa genera a favor o en contra de la actitud, este momento asumida por su señor hermano en términos de defensa y de una defensa incongruente? Ninguno, no hace ningún aporte para la defensa, únicamente me refiero, es así como dice Rafael Correa, de que ya estaba el complot armándose en su contra porque lo había anunciado Fernando Balda. Igual tendría que decir que era Fabricio Correa, que también otro de los que predecía, además lo ha hecho con acierto, de que su hermano iba a terminar procesado y hasta en la cárcel. Así es. Porque durante 10 años se violaron no solamente principios universales del derecho, no solamente que se vulneró el Estado de Derecho, que se faltó a la necesaria independencia del sistema de justicia, que los jueces eran coaccionados, ahí está el hecho del error inexcusable, que habían una serie de contratos con sobreprecio, que importantes funcionarios del entorno del presidente Rafael Correa mutaban en diversos cargos para los que no tenían competencias y únicamente el mérito de su incondicionalidad con este tirano. Bueno, era absolutamente previsible que una vez que se vuelva al Estado de Derecho, que se acabe la hegemonía que tenía el señor Gustavo Yar sobre el sistema de justicia, que estuvieran personas que se sintieran ya independientes de este poder unánime de Rafael Correa. Era necesario que ocurra lo que estamos viendo en este momento. Por lo tanto, estamos viendo un sistema de justicia sin esta espada de Damocles de Gustavo Yal y del error inexcusable, que frente al peso de la opinión pública y de los argumentos que existen procesales, de las tablas procesales, de legítimas convicciones de los jugadores,
que era necesario que el señor Rafael Correa sea procesado como está siendo procesado, ojalá que venga al país a defenderse, no lo ha hecho, y por lo tanto en su momento habrá que hacer la elaboración final de parte del juez o del tribunal que tenga a su cargo la causa. Así decía Felipe Rodríguez, el abogado del señor Balda. En el momento en el cual se pidió la revisión de la medida cautelar Rafael Correa, la doctora Daniela Camacho hizo lo único que podía hacer, porque la ley le obligaba a dictar la prisión preventiva. La pregunta es, si le obligaba a dictar la prisión preventiva, ¿de qué servía una apelación? Y es que hay 3 jueces adicionales, que no es únicamente la doctora Daniela Camacho, que han confirmado que en este caso sí procede la prisión preventiva. Ellos pueden acudir a donde quieran acudir. El gran problema que tienen es que hasta ahora no quieren hablar del fondo del caso. Hasta ahora no quieren enfrentar el caso del secuestro. Siguen peleando en las formas, siguen diciendo que hay persecución. El fiscal general del Estado tendrá que decidir si es que acusa o no acusa. Si es que él acusa, nosotros acusaremos junto a él. Doctora Mariana Yepes, ¿cuál es su punto de vista a estas alturas? Bueno, yo me ratifico en el hecho de que la prisión preventiva responde a la necesidad y es una medida razonable después de que el expresidente Correa no cumplió la medida cautelar inicial, que era una medida, como bien anota el doctor Farid Simón, fácil de cumplirla, asistir a un consulado. Ningún peligro tenía por el momento, sino que lo único que no quería era acatar una disposición judicial y aparte hacerse la víctima para después presentar un pedido ante los organismos internacionales. ¿Qué pensaría el expresidente Correa que había preparado el señor fiscal Paul, el fiscal mi paisano, o nuestro paisano sería, hablando con propiedad de exministra fiscal general de la República? El doctor Paul como que le tenía, se imaginaba el abogado de Correa o Correa, que le tenía preparado una captura instantánea en tierra ajena. Y ahí las cosas, él debe estar con una, digamos, por todo lo que ha hecho, por todo lo que él ha practicado, cree que todo el mundo le va a encerrar en una treta, en un escenario complicado del que pueda zafarse a través de algún otro recurso que reclame libertad y justicia. Bueno, él tiene como primer criterio, él tiene que esta es una persecución política. Entonces él no se siente un sujeto obligado de responder a la justicia ordinaria, porque esta es una justicia ordinaria, por la persecución de un delito. Entonces él no se siente capaz, él no, o sea, se siente más bien como objeto de una tremenda injusticia. Todos conocemos. Y él está convencido de que eso. Debe ser, yo no tengo ninguna relación con el expresidente Correa, sí, pero por lo que vemos, por el pensamiento de él en estos 10 años que cada sábado le escuchábamos a veces, pero cuando ahí, entonces, inclusive cuando guiaba las decisiones judiciales, sabemos que él estará totalmente ofendido por esto, ¿no? Porque si él era el jefe de todo el Estado y por tanto de las funciones del Estado, no solamente del Ejecutivo, y podía ordenar a todos para que se haga lo que él decía, imagínese cómo se sentirá ahora. Si dice que es un perseguido político y no encuentra una razón, el delirio de persecución? No encuentra. Yo quisiera anotarle. Perdone, Marianita, ¿crece el delirio de persecución? Debe ser. ¿Usted ha constatado no he constatado en su larga trayectoria de...? Bueno, nunca he tenido personas de esa condición. Sí, no han estado bajo mi jurisdicción cuando yo he sido jueza, bajo mi competencia, y tampoco cuando he desempeñado las funciones de fiscal, no ha habido ningún investigado con esa personalidad, ¿no? Me quería referir a algo que mencionó el doctor Herrería, cuando él se refirió también al hermano del expresidente Correa. Me parece que debemos leer una entrevista realizada al señor Vallejo en el diario El Telégrafo. Él está en Estados Unidos en calidad de asilado y él se refiere a varios personajes, entre ellos al hermano del expresidente Correa.
y por tanto al libro El Gran Hermano y a la veeduría realizada. Entonces no quiero hacer ningún comentario más, sino referirme a esto e invitar que las personas revisen esta entrevista. Entonces ahí tendremos una verdadera identificación de lo que es. Para las personas que no le escucharon, ¿usted puede repetir esta invitación? No, decía, para que lean la entrevista del señor Vallejo en el diario El Telégrafo el día domingo. Se refiere al hermano del expresidente Correa y sobre todo al Gran Hermano, al libro El Gran Hermano, y también a la veeduría que se hizo sobre las contrataciones. Él tiene muchísima investigación, dice, ¿no? Y ha hecho varios aportes que fueron a la final escondidos y tuvo que por eso salir perseguido. Hay que apelar al archivo de la casa. Revisando la entrevista del diario El Telégrafo. Me pareció interesante. Y yo la traigo acá a este momento únicamente porque se le mencionó al hermano del expresidente Correa. Solamente por eso. Ya. Pero ¿el detalle está en dónde? Perdón. Bueno, el detalle está precisamente en lo que le digo, ¿no? En el libro El Gran Hermano, en la investigación que él ha hecho y además en la veeduría en las cuales resultaron enjuiciados, procesados, enjuiciados después y hasta sentenciados y hasta encarcelados aquellos que fueron de la veeduría. Caramba, qué interesante convocatoria que usted nos hace. El doctor Farid Simons desde la San Francisco, allá en la querida Cumbayá, tenga la bondad, nos está atendiendo. ¿Qué opinión final tiene usted del desenlace que va a operar en próximas horas, seguramente en próximas horas, en territorio europeo, en territorio ecuatoriano? En ambos territorios, ¿qué es lo que podría estar ocurriendo? ¿Cuáles son sus presunciones o vaticinios, distinguido académico? Hay tres cosas que uno tiene que mirar, o sea, hay al menos por el momento dos frentes y tres cosas que uno tiene que mirar. El primer frente es el frente local, digamos, en términos de la audiencia de llamado a juicio, donde sabremos si se aprueba o no aprueba finalmente que se abra el juicio para Correa por el tema de secuestro. Me parece que el fiscal Pérez ha sostenido sistemáticamente de que tiene ya suficientes elementos para pedir ese llamado a juicio. Entonces esto marcará de manera radical el día martes lo que sería. Y el otro frente que tenemos es el frente internacional, porque si la Comisión Interamericana considera que existe méritos en la petición hecha, podría tomar una medida de protección. Y en ese caso tendríamos, creo yo, al margen de que uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo que lo que han hecho, lo que han pedido, y si tienen razón, y si Correa tiene razón, si llega a tomarse una medida internacional, creo yo que debe respetarse, sea la que ésta sea la que decida. Creo que el mejor mensaje que el país puede dar en la actualidad es un mensaje de claridad. No se puede negar a las personas algo a pesar de que ellas hayan negado a los demás lo mismo. Creo que en este sentido es la mejor lección que uno puede recibir o una persona puede recibir sobre la importancia que tiene respetar las formas, respetar los derechos, respetar los límites para todas las personas. Sobre lo que estábamos diciendo sobre el Gran Hermano, yo creo que ahí hay una cuestión importante que recordar, que es cómo se utilizó el sistema de justicia para acallar las voces críticas y limitar las posibilidades de investigación de acciones irregulares o acciones corruptas. Porque en ese caso, el Gran Hermano, que ahora estamos hablando de las declaraciones de Fabricio, hay que recordar que eso hizo que 2 periodistas sean sancionados penalmente, o sean sancionados con multas de $1 millón cada uno, que después le perdonó, pero que dejó sentado claramente el riesgo que implicaba para el país investigar. Lo que pasa es que a medida que va pasando el tiempo, Gonzalo, yo creo que usted dijo algo que era súper importante en términos de comprensión histórica. A medida que van pasando los días, las semanas, nos vamos olvidando todo lo que hizo, todos los abusos que cometió, cómo controló el sistema de justicia. Pero yo le digo, a personas como Rafael Correa, no hay mejor respuesta que ser absolutamente respetuosos de sus derechos, absolutamente rigurosos con el debido proceso, absolutamente rigurosos con las medidas que se toman. Entonces tenemos estas dos
cosas. Los dos frentes que tenemos, yo y lo que ha sostenido el abogado Felipe Rodríguez, es que ellos creen que ya se ha logrado demostrar la vinculación de Correa en el proceso, y lo que podemos esperar los ciudadanos es que la justicia haga lo que no hacía, actúe con independencia e imparcialidad y que tome las decisiones que corresponden. El escenario que nos viene, doctores, es que la Corte Nacional de Justicia elabore la solicitud de pedidos, esto es lo que viene irreversiblemente, de pedidos de extradición por vía diplomática. No puede efectuarlo de manera directa, sino por vía diplomática. Esto me corregirán ustedes, los señores abogados que están participando de este programa de la cadena Democracia, porque el artículo 30 de la ley de extradición señala que los jueces y tribunales, señores oyentes, se hallan obligados a solicitar la extradición del prófugo que se encuentre en territorio de otro estado, contra quien hayan dictado o dicten auto de prisión preventiva en cualquier etapa del juicio penal, o sentencia penal condenatoria que imponga pena privativa de libertad. Esto ya se ha ejercitado, esto ya se ha dado. Por la supremacía de la ley sobre el reglamento se declara, en el primer caso, para proceder a la extradición, solamente basta el auto de prisión preventiva, sin que se requiera auto de apertura del plenario o de llamamiento a juicio. Esto me parecía importante dar a conocer o recordar a la ciudadanía más que a los propios juristas. La ley de extradición estipula que las extradiciones, valga la redundancia, pueden solicitarse con dos fines: para que el prófugo sea juzgado o para que cumpla con la pena. Es el primer caso el que estaría este momento en juego. La presidencia de la Corte Nacional de Justicia es la autoridad central para conocer las solicitudes de extradición activas y pasivas. Entonces le pregunto, y perdone, doctora Yepes, ¿cuáles son las extradiciones activas y cuáles son las pasivas? Bien, estamos en el momento oportuno para solicitar la extradición. Yo no sé si se hayan dado ya los primeros pasos. La extradición, en realidad, todo se hace a través de la presidencia de la Corte Nacional. Y su titular, desde luego, ya estará ejerciendo, si es que ese es el caso, ya estaría ejerciendo sus atribuciones sobre la extradición. La extradición activa es aquella que propone el Estado, como este caso que estamos viviendo. Y la pasiva es aquella que se solicita a través de otros estados. Entonces, desde luego que ahora la preocupación de la justicia sería no quedarse burlada, no dejar en la impunidad sin sentencia, evitar la prescripción por el paso del tiempo. El momento que una persona está prófuga y no comparece a la etapa de juicio, porque no se puede seguir un juicio en ausencia en este tipo de delitos, ¿a dónde estamos caminando? Estamos caminando a la impunidad y a la prescripción. Tal vez eso sea lo que está buscando. A propósito de las medidas cautelares que mencionó el doctor Farid Simón, y que decía que se debe respetar, indudablemente, si la Comisión Interamericana y la Corte después, si es que pasa a conocimiento de la Corte por la vía de la Comisión, dicta las medidas cautelares, hay que respetar, pero yo entiendo que esas medidas cautelares serán únicamente relacionadas con la prisión preventiva, relacionadas con esa, si no se han cumplido todos los requisitos para que se dicte una prisión preventiva, para que no se violen los derechos. Creo que a eso, en lo que se refiere a la marcha del enjuiciamiento mismo, a la Corte Interamericana, a la Comisión Interamericana, no sería de su competencia revisar el contenido del proceso y sobre todo de las pruebas que se están, de los elementos de convicción que se están recuperando y de las pruebas que después aparezcan. Yo creo que eso es un segundo momento, si es que existe
esa posibilidad por parte del mismo expresidente de presentar una acción ante la Corte Interamericana, ante la Comisión Interamericana por violación de derechos, fundamentalmente del debido proceso. La presidenta de la Corte Nacional tiene que dictar la correspondiente orden de... Tiene que solicitar la extradición. Ajá. Pero ya entregó a la... Desconozco, no. No, ya entregó, hay una fotografía que le estaba buscando. El nombre de la... La doctora Paulina Aguirre. Exactamente, la doctora Aguirre le entregó precisamente a la canciller, al canciller, sí, José Valencia, le entregó la correspondiente solicitud para que tramite la extradición. La única vía es la diplomática, ¿no? Necesariamente, es lo único, sí. Tiene que intervenir José, a él le dio, a Pepe Valencia, al querido canciller ecuatoriano le entregó esa... Debe estar eso entonces en el trámite. Ajá. Y precisamente es solamente con la extradición, a través de la vía diplomática, que se puede traer a un ciudadano ecuatoriano que esté en el extranjero y que haya cometido un delito, que es lo que debió aplicarse con Balda, y no hacerse una persecución por interés propio, a nivel personal, enviando a los agentes policiales a otro país para que lo traigan de cualquier manera. ¿Ese fue un error o...? Bueno, yo creo que fue el resultado de su propia personalidad. Gracias. Mariana Yepes, gracias a todos. Dejamos a medio abrir esta puerta de acceso a una segura extradición de Rafael Correa, territorio ecuatoriano y ante los jueces nacionales. Ahora, damas y caballeros, nos preparemos para analizar el segundo tema. El segundo tema, las mafias que están buscando rutas para llevar armas y municiones a Colombia. Buen día, doctora. El material ilegal tiene como destino el sur del vecino país. Yo creo que el frente de guerra que lamentablemente nos han preparado, porque así se ha dado las circunstancias de vecindad, el departamento de Nariño, parte del departamento del Cauca, parte de Tumaco, en fin, está comprometido con un desafío para nuestro país. Ayer hicimos todo lo posible por acudir ante el señor ministro de la Defensa Nacional, pero no tuvimos éxito con el general Jarrín. Ahora vamos a presentar a ustedes, señoras y señores, los puntos de vista que van a emitir para conocimiento de ustedes Fernando Carrión, quien hace una previsión, un vaticinio. Va a haber una salida militar que puede unificar a 12 grupos que están laborando en línea de frontera, tanto en la costa colombiana como en la costa ecuatoriana, en la sierra colombiana como en la sierra ecuatoriana. Nariño es un amplísimo departamento que colinda con los otros departamentos de dilatada proyección que caracterizan al territorio colombiano. Y el nuestro, hay que fijarse en las provincias de Putumayo y Sucumbío. Entonces, en esta tierra vamos a elaborar las hipótesis más significativas y preocupantes que pueden estarse dando en los próximos meses, en los próximos días, en algunos bastiones, digamos, de esta no puja, de esta guerra que va a instalarse en cualquier momento entre las institucionalidades militares y de control de Colombia, Ecuador y obviamente estos 12 grupos con cara de guerrilleros,
pero que responden naturalmente al negocio instituido del paso de la droga a los mercados internacionales a través de las vías que todos hemos logrado detectar y conocer en nuestras autoridades y las autoridades colombianas y la prensa colombiana y la prensa ecuatoriana. Estamos hablando de aquello. Esto de que, anunciado por Fernando Carrión, de que la salida militar entre los dos países, uno por arriba y otro de abajo hacia arriba, puede unificar a 12 grupos que este momento aparecen como islotes de esta tragedia. Señoras y señores, nuestros invitados ya mismo en el estudio. Está el coronel Cobo. Está el periodista Arturo Torres, que estuvo los últimos días en Ciudad de Bogotá en una investigación periodística importante. Y está el arquitecto Fernando Carrión, a quienes vamos nosotros a dar la más cordial bienvenida. Las mafias buscan rutas para llevar armas y municiones a Colombia. Tema delicadísimo que lo vamos a tratar, no obstante, por obligación profesional. Gonzalo Rosero. Credibilidad incuestionable. Inicio de espacio promocional y publicitario. 63 años cuidando tu visión. Gracias por confiar en nosotros. En verano,